Buenos días, María y Luis, mucho gusto. Yo soy la abogada Caterina Barre y bueno, el objetivo de esta asesoría es nosotros poder analizar su caso y de esta manera tener aspectos legales y poder solventar y informarles si tienen algunas preguntas, hacérmelas saber y responderlas con precisión. Yo sé que este caso es sobre un bebé que nació con hipertrofia y también con intersexualidad. Entonces, tenemos la distinción alguna de que nosotros no sabemos si es hombre o mujer. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cómo deben proceder con la inscripción en el registro civil? Ok, yo sé que este es un tabú gigante para la legislación ecuatoriana porque no tiene una distinción alguna cómo hacer un registro para una persona intersexual, pero sí podemos citar a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles que contemplen el artículo 30 datos de inscripción del nacimiento. ¿Qué tenemos que saber de esto? Lo que a ustedes se les ocurra, como por ejemplo fecha y lugar de nacimiento, quiénes son sus padres, en dónde nació, cuáles son los nombres y los apellidos, el sexo del bebé. Entonces, así también contemplando que nos otorga un número único de identificación, así asegurando de que esto es muy importante ya que todas las personas con este número de identificación, nosotros podemos otorgar y hacer válidos nuestros derechos. ¿Ok? Como por ejemplo tener la salud, derecho a la educación. Sin este número de identificación, nosotros no podemos exigir un derecho si no estamos registrados. Entonces, como les contemplé, hay que señalar también muy importante que no solo es el conflicto del sexo, sino que se han puesto a pensar también en el nombre, que también es una de las condiciones que también nos pueden atribuir conflicto, porque nosotros no sabemos si es hombre o mujer, ya que el niño o niña nació con eh, intersexualidad, con los cromosomas XX, X y Y también con esta condición que es hipertrofia, entonces que es una condición de un pene pequeño. Así contemplando de esta manera y he investigado súper bien que mediante un desarrollo, después de su desarrollo, se pueden contemplar condiciones físicas que pueden atribuirse como condiciones más femeninas que masculinas o más masculinas que femeninas. Entonces, yo los que les puedo sugerir es que vayan y le registren a su bebé porque ustedes como representantes legales, como sus progenitores, tienen ese derecho de otorgar el beneficio al registro y hacer válido el derecho a la identificación del niño o niña. Así contemplando en el Código de la Niñez y Adolescencia, que está en el artículo 35, que nos señala que los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento con los apellidos paternos y maternos que les corresponden. Así ustedes atribuyendo este derecho para identificar al niño o niña desde sus condiciones, desde el beneficio del niño o niña. Si ustedes así lo suscitan como un niño o en el sentido de masculino, también contempla los artículos de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que en el artículo 94 contempla que a partir, si así ustedes lo quieren, es una recomendación, la más práctica que ustedes la decidan, pero si ustedes deciden señalarlo como masculino, eh, como les comenté, que hay condiciones físicas que pueden cambiar a través del tiempo, no se siente conforme que es masculino, a partir de los 18 años, voluntariamente él puede cambiarse de sexo una sola vez y hacer distinción alguna con el sexo que más prefiera. Bueno, así también contemplando que siempre recae los derechos hacia el niño más los que les beneficien. Entonces, ¿cuál es su segunda pregunta? ¿Qué derechos protegen a su niño? Tenemos algunos derechos que contemplan desde los más generales hasta los más específicos, así contemplando como un específico que es el Código de la Niñez y Adolescencia que tenemos en el artículo 6, igualdad y no discriminación, que todos los niños y niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no sean discriminados por causas de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo y etnia. Tenemos que tener informado a nuestro niño o niña que tiene muchos derechos amplios, tanto generales como específicos. También el artículo 35 que les menciona el derecho a la identificación, que es un derecho que no es solo por el momento, sino que es permanente.
Así también contemplando que la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles contempla en el artículo 30, en el artículo 94 que les comenté el derecho de voluntariamente cambiarse el sexo cuando él decida. También así en un aspecto más general tenemos a la Constitución que nos menciona en el artículo 11, numeral 2, que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género. Entonces tenemos que tener muy bien en cuenta que son derechos que le atribuyen al niño o niña y como persona que no tenemos que hacer distinción alguna eh, de cómo no ser una persona con estas condiciones para motivos de discriminación, burla o en general. Ok, entonces así su tercera pregunta es qué condiciones específicas le daría para garantizar el interés superior del niño y aspectos a su identidad. Como les comenté, en este ámbito hay aspectos muy específicos en el concepto de que también me comentan que el doctor o el médico en el que le recibió no hace distinción alguna única biológica si es niño o niña, también hay conflictos, porque también tenemos que recibir desde ese aspecto como un profesional, decirnos o recomendarnos cuál sería una mejor opción, porque nos pueden decir, tal vez hay aspectos físicos, como les comenté, de que puede ser en su niñez pueden ser más rasgos masculinos, pero su adolescencia pueden ser más rasgos femeninos y él se puede cambiar sin ninguna distinción alguna, sin ninguna discriminación por una sola vez como el sexo que él decida. Entonces, también tenemos el artículo 30 del Código de la Niñez que obliga a los establecimientos de salud que así en el inciso 2 informa sobre el estado de salud del niño y niña adolescente a sus padres progenitores, así contemplando que ese es un derecho específico para los padres recibir la información detallada del servidor público o privado. Entonces, comento también es necesario reformar normativas en el Ecuador en esta materia. Claro que sí, en este ámbito de la materia en el que yo les hice distinción alguna al inicio de que la legislación ecuatoriana todavía no hace especificaciones de cómo personas o como niños que nacen con eso, porque no es algo que, por ejemplo, se les obliga o ellos nacen así porque quieren. Es una distinción ya biológica que es desde su nacimiento. Entonces, la legislación ecuatoriana todavía no tiene, por ejemplo, una ley que pueda facilitar eh, el registro de una persona intersexual. Así también, por ejemplo, contemplando y suscitando a los principios de Yogyakarta en el principio 18 que dice que la protección contra los abusos médicos que suscitaron ustedes, que ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento, exámenes médicos, psicológicos, ni permanecer confiada en el establecimiento médico por motivo de su orientación sexual. Esto no puede ser un motivo para nosotros definir si es hombre o mujer. No podemos atribuirle al niño o niña que es un niño que tiene derecho de gozar su niñez, de tener una niñez saludable. No podemos hacerle o no podemos obligarle a que tengan tratamientos para identificar cuál es su sexo. Así también citando el principio 3 eh, de Yogyakarta. Entonces, eh, esa es una de las respuestas que yo les puedo otorgar y facilitar para que puedan de esta manera identificar a su niño o niña como ustedes más tengan el beneficio, que no sea perjudicar o porque yo quiero que sea una niña, le voy a poner que es una niña, o porque yo quiero que sea un niño, le voy a poner que sea un niño. Entonces tenemos que tener muy bien advertidas estas condiciones que no solo son ahorita, que no solo son en su niñez, sino pueden ser también en su adolescencia. Tienen rasgos físicos que van cambiando tal vez después de varios años o tal vez no, pero siempre tener en cuenta cuáles son sus derechos. Muchas gracias.